¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo estamos? Menudo mes de julio estamos teniendo en su final. Están ocurriendo muchísimas cosas, actualidad informativa por doquier y fuerte además. Al final vamos a hablar de Venezuela. Quiero comenzar, aunque luego hablaremos bastante más extensamente de Venezuela y de todo lo que está pasando en Venezuela. Saben además que los acontecimientos se suceden vertiginosamente, todo va cambiando de hora en hora. Cuando les estoy hablando que es en la madrugada del 31 al 1 de agosto, aquí en Madrid, pues seguramente está teniendo lugar en Caracas una rueda de prensa de Nicolás Maduro. Cuando ustedes vean este vídeo, que ya será a partir de mañana, pues ya tendrán mucha más información de la que tengo yo, porque ya habrá tenido lugar esa rueda de prensa ante la que hay una cierta expectación después de 3 días de enfrentamientos y después de 3 días en los que el gobierno se proclamó vencedor sin presentar unos datos fiables que han sido absolutamente cuestionados por toda la comunidad internacional. Es más que evidente que se ha producido un fraude. Maduro ha anunciado que va a publicar por fin las actas y hay incluso quien considera que esas actas pueden estar falsificadas. En fin, hemos visto de todo, cosas curiosísimas en estos 3 días en relación a Venezuela. Hemos seguido el tema con bastante atención porque siempre nos ha interesado bastante, por no decir mucho. Y lo cierto es que desde aquí sí que quiero dar mi respaldo y mi apoyo a la oposición venezolana. Es absolutamente injusto lo que llevan sufriendo desde hace muchísimos años. El chavismo fue un movimiento que en un momento determinado pudo llegar a ser seductor, con el viento de cola del petróleo, incluso pudo quizá alcanzar algunos logros. Indudablemente tenía un apoyo de amplios sectores de la población, pero al final yo creo que viene ya incluso desde el final del mandato de Chávez, eso empieza a decaer, y ya con Maduro decae absoluta y totalmente. No es la primera vez que hay acusaciones por parte de la oposición de fraude. Hablaremos de todo ello al final, pero quiero testimoniar ese apoyo a la oposición venezolana y de algún modo también condenar absolutamente la represión que está llevando a cabo Maduro, y lo que todo indica que no solamente es un fraude como una catedral, sino un intento desesperado de mantenerse en el poder. Bien, aquí en España pues podemos tomarnos las cosas con bastante más humor, porque las cosas no son obviamente tan serias como allí, pero Pedro Sánchez ha tenido la declaración ante el juez Peinado, que acudió a la Moncloa. Saben que acudió el juez a la Moncloa después de que hubiera una gran controversia para tomar declaración a Sánchez como testigo por las actividades que está llevando a cabo su mujer, que Sánchez había dicho que quería contestar por escrito, amparándose en su condición de presidente del gobierno. Claro, en ese caso también no habría contestado, porque habría podido no contestar, diciendo que además de ser presidente del gobierno tiene la dispensa de no tener por qué declarar por no perjudicar a su esposa. Pero bueno, el juez se empeñó en que, como él no le tomaba declaración en tanto que presidente del gobierno, sino en tanto que esposo de Begoña Gómez, porque se trataba de actividades por las cuales Begoña Gómez pudiera haber cometido delitos y que tenían que ver con el hecho de que él fuera su esposo, pues por eso se empeñó, a lo que obviamente desde la defensa, y no sin razón, de Pedro Sánchez se ha replicado que los delitos tienen también que ver con su condición de presidente del gobierno. O sea, porque precisamente los delitos a que se hace referencia, de tráfico de influencias y de corrupción, tiene que ver con el hecho de que de haberse amparado no solamente
siendo la esposa de Pedro Sánchez, siendo este presidente del gobierno. Bueno, lo cierto es que la réplica, por supuesto Sánchez no contestó, la réplica de Sánchez o la réplica del gobierno ha sido poner una querella por prevaricación a través de la Abogacía General del Estado contra el juez Peinado. Ya hemos comentado aquí en alguna ocasión que nos parecía que el modo como el juez Peinado estaba procediendo en cuanto a las formas, pues no le hacía demasiados favores a lo que podía ser la investigación de unos hechos que son ciertos, y con independencia de que tengan o no tengan un recorrido penal, de que se tengan reproche penal, es evidente que son unos hechos que existen, que por mucho que se haya empeñado el señor Sánchez y el gobierno socialista en hablar de máquina del fango y todas estas cosas, puesto que es indudable que la señora Begoña Gómez pues adquirió y tuvo acceso, o le otorgaron o le concedieron una cátedra que sin ser apenas licenciada. No sé si todos los españoles que no somos ni siquiera doctores pues pueden, imagínense ustedes si acudiéramos a que nos dieran una cátedra, y no se sabe con qué méritos, más que los de ser la esposa del presidente del gobierno, y al mismo tiempo pudo realizar una serie de actividades en beneficio de una serie de empresas que a su vez financiaban sus propias actividades, ¿no? Es el caso del empresario Barrabés, o lo que pudieron ser también sus contactos con la cúpula de Globalia y de Europa, y que luego después tuviera lugar el rescate de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de hechos que podrán tener o no recorrido penal, indudablemente no son presentables desde un punto de vista no ya ético, no ya estético, sino incluso ético, por mucho que a lo mejor no tenga reproche penal. Ya saben aquello de que la mujer del César no solamente debe ser honrada, sino además parecerlo, y la mujer del César pues puede ser que haga algo que no tenga reproche penal, pero que no sea presentable desde el punto de vista político. Es bastante dudoso que con lo que se sabe, que a lo mejor penalmente no tiene mucha importancia, es bastante dudoso que algo de estas características en otro país de Europa pues no hubiera ocasionado la dimisión del presidente del gobierno en cuestión, ya que ha sucedido. No se ha dado tampoco un caso nunca en España de una esposa del presidente del gobierno que se haya beneficiado del hecho de ser la esposa del presidente del gobierno, como parece ser a todas luces, que aunque sea de un modo pues quizá liviano, si es que no se descubren cosas, eso tampoco lo sabemos, no se ha dado esto anteriormente. Es decir, no ocurrió con ninguna de las mujeres anteriormente esposas de los distintos presidentes del gobierno que existieron, y eso no quiere decir que no pudieran tener sus actividades. Casi todas ellas las tuvieron. Lo que pasa es que eran actividades que no colisionaban con la condición de presidente del gobierno de su esposo, y al mismo tiempo en algún caso, como en el caso de Elvira, la mujer de Mariano Rajoy, pues pidió una excedencia. Y luego es que incluso, aun en el caso de que tú continúes, hay una figura que es la de que en el Consejo de Ministros, cuando hay una actividad con la cual puede haber conflicto de intereses, por las actividades que tiene un cónyuge o lo que sea, la persona se puede abstener. Y no consta que eso ocurriera en el caso de Pedro Sánchez, en el caso de Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, y luego hay unos hechos que están ahí, como es que la empresa de este señor Barrabés se beneficiara de toda una serie de contratos del Estado. ¿Por qué? Pues por su amistad con Pedro Sánchez. A lo mejor no hay reproche penal en estas cosas, pero desde luego, insisto, una cosa es el reproche penal, otra cosa es la cuestión política. Por mucho que se empeñen en la máquina del fango, por mucho que se empeñen en que no hay caso, por mucho que se empeñen, a lo mejor no hay caso penal, pero sí hay caso de otro tipo. Por mucho que se empeñen en que todos son bulos, pues no, mire usted, no son bulos, en absoluto son bulos, son hechos que son así y que no han podido nunca ustedes desmentir. Pero ya digo que la manera como el juez Peinado está actuando en algunas ocasiones, y esta no es la primera, desde el punto de vista exclusivamente formal, pues no ayuda mucho a que se esclarezca la verdad, y parece que algunas veces abona un poco la teoría de que hay una persecución, de que no hay ninguna persecución.
Ahora bien, aunque no haya hay algo que unos hechos que han aparecido ahí, y oiga, si usted no tiene nada que ocultar, pues ¿por qué no? Porque hay tanto problema, ¿no? Ha ocurrido también muchísimas otras veces. Bueno, pero el problema y lo más sangrante de Pedro Sánchez, aunque vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con su mujer, y lo que resulta, lo que, en fin, no por esperado deja de ser penoso, es el anuncio reciente del acuerdo con Esquerra Republicana para el gobierno de Salvadorilla. Estamos también pendientes, pasa también un poco como lo de Maduro, aunque de eso para eso todavía quedan bastantes más horas, porque me parece que será dentro de 48 horas, pero bueno, ya saben ustedes con el recorrido que suelen tener nuestros vídeos, que suele ser de 4 o 5 días cuando la gente lo ve, el acuerdo tendrá que ser ratificado por la base de Esquerra Republicana, que podría ser que no lo ratificaran. Pero el acuerdo, en fin, ¿qué quieren ustedes que yo les diga? Es un acuerdo en el que la capacidad de Sánchez para el cinismo, para la desvergüenza, para la indignidad, pues supera todos los límites que hasta ahora conocíamos. El acuerdo en sí, por supuesto, un acuerdo que ha llevado a cabo el Partido Socialista Obrero Español. Y además la cuestión es tanto más penosa cuando hace poquitos días, supongo que saben que el acuerdo básicamente en lo que consiste, aparte de otras muchas cosas que comentaremos ahora, es en el traspaso o en fin, la cesión de la recaudación del 100% de los impuestos que se generan en Cataluña, es decir, el establecimiento de una hacienda propia como las haciendas forales vascas y la hacienda foral navarra, y el establecimiento de un cupo de solidaridad que, como sea igual que el cupo vasco o el cupo navarro, que son absolutamente opacos, pues imagínense ustedes lo que es. Es algo que rompe absoluta y totalmente con la solidaridad interterritorial que debe existir en un Estado en el cual pues lógicamente se aporta individualmente, una solidaridad individual y una solidaridad también, si uno se pone a buscarlo, que no habría por qué ponerse a buscarlo entre territorios. Pero bueno, si uno se pone a buscar las llamadas balanzas fiscales, estas que se pusieron de moda desde los años 90, pues aparece esto, ¿no? Lógicamente, del mismo modo que las personas que tienen un mayor número de ingresos o que tienen un mayor patrimonio o que, en fin, son más ricos en definitiva, aportan más a la comunidad que los que reciben, que los que tienen menos. Pues hay también unos territorios que, si los medimos en su conjunto, aportan más, y otros que aportan menos. Lógicamente, allí donde hay empresas muy potentes y donde hay o debería haber un impuesto a sociedades importante, allí donde hay un IRPF importante, etcétera, 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 pues hay una recaudación mucho mayor que allí donde por habitante hay unos ingresos menores, y donde es de pura lógica. Pero luego después, precisamente para lo que está el Estado y para lo que está el sistema de financiación autonómica, es para que después los servicios públicos, con independencia de que sean prestados por unas administraciones autónomas, que es en lo que consiste la descentralización del Estado de las autonomías, pues hombre, más o menos pues puedan ser aproximadamente iguales por habitante en unos y en otros sitios. Es decir, la transferencia y la cantidad de dinero que llega por habitante, que sea el mismo aproximadamente en un lugar que en otro, para sanidad, para lo que sea. Luego, hombre, siempre puede haber unas diferencias porque luego siempre hay circunstancias diferentes, como puede ser el caso de la insularidad, la dispersión de la población, el hecho de que haya más población, de la propia demografía, de que haya una población mayor. Evidentemente, si hay más paro, pues entonces tendrá que haber también, pero la inversión en principio sea igual para todo el mundo, ¿no? En el momento en el que nos encontramos con que hay una hacienda propia y que lo que nos encontramos es que todos los impuestos de un determinado territorio se los queda ese territorio, y luego yo le doy a usted una
una cuota de solidaridad, que es lo que en definitiva ocurre en el País Vasco y que es algo absolutamente insolidario y va contra los principios de un Estado liberal, o sea, de un Estado no ya progresista, sino incluso de un Estado liberal, ¿no? Me parece a mí. Pero desde luego lo que es absolutamente aberrante es que se defienda un acuerdo de estas características desde una perspectiva progresista. Claro, hay gentes muy liberales, por ejemplo Rayo, José Ramón Rayo, que ya se ha apresurado a decir que ojalá que hubiera un convenio con cada comunidad autónoma. Claro, la primera que estaría, que saldría muy beneficiada por este asunto sería Madrid, porque Madrid es probablemente la que aporta en conjunto más al sistema. Valencia también aporta más al sistema. No es Cataluña la que aporta más al sistema, desde hace muchísimo tiempo no es Cataluña la que aporta más al sistema. El tema queremos conocerlo un poco y por nuestra, no porque seamos unos economistas avezados ni muchísimo menos, sino por nuestra trayectoria profesional como periodistas parlamentarios y porque de este tema pues empezó a hablar de él desde el momento que se empezaron a ceder porcentajes del IRPF a las comunidades autónomas, y aunque en menor escala que lo que supone el que se ceda la totalidad del impuesto, pues ya supone un cierto problema. No sé si recuerdan ustedes en los años 90 aquellas polémicas que cuando se plantearon estas cosas por parte de José María Aznar, que fue el primero que empezó con estas cosas. Con Aznar empezaron muchas cosas que, en fin, cuando empezó a hablar catalán en la intimidad, que luego después se profundizaron posteriormente con los gobiernos socialistas, entre otras cosas por la lamentable circunstancia de la desaparición entonces del partido de centro que había, que era el CDS, y luego después es algo que se ha tratado de paliar con la aparición de otros partidos de centro, como han sido Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, pero que lamentablemente han desaparecido, y por eso nos encontramos como nos encontramos. En fin, me permitirán ustedes que no llore demasiado, pero es así. Además, uno cuando ha tenido al margen del periodismo alguna veleidad política, pues no está de más que el comentarlo, quizá pues han ido un poquito por ahí. Y en fin, parece que no hemos que no es que tuviéramos o no éxito nosotros, que a ustedes no les importa, y a España no creo que le importase demasiado, sino que quien no ha tenido mucho éxito fueron esos proyectos políticos. Y la verdad es que por eso nos encontramos así, en unas circunstancias de dependencia de partidos a lo mejor ayer nacionalistas y hoy independentistas, pero que este problema pues se inició con José María Aznar cuando empezó a ceder esos impuestos, y quizás recuerden cómo clamaban algunos varones socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y algunas veces creo que era también Pepe Rodríguez de la Borbolla el que clamaba desde Andalucía por esas cesiones. Sobre todo Juan Carlos Rodríguez Ibarra era bastante díscolo en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre, como ahora lo está haciendo, pero no servía de mucho, y además lo hacía muchas veces contra decisiones que tomaba el gobierno del PP. Ahora le ha tocado ese papel a Emiliano García Paje, pero lo que es inconcebible es que algo ya tan sangrante como lo que se contiene en este acuerdo pues sea aplaudido desde una perspectiva de izquierda, porque claro, es ya la totalidad del impuesto, es la capacidad normativa, es decir, que encima que son más ricos se podrán a lo mejor permitir el lujo de bajar entonces los impuestos a su propia población para tener los mismos servicios, puesto que se quedarán con más. Lo pongas como lo pongas, es algo absolutamente insolidario, absolutamente impresentable y absolutamente aberrante desde una perspectiva de izquierda. Bueno, se frena el independentismo, pero ¿qué más nos da? Bueno, claro, es que qué interés van a tener ya en irse de España. Lo que ocurre es que España se va de allí. Ahora, eso sí, seguir manteniendo inversiones, eso sí, que siga habiendo inversiones, dice el acuerdo, y además que las inversiones se atengan, me parece que es a la misma media de inversiones que por habitante hay en el resto del estado, no sé. Es decir, nosotros nos lo comemos, nosotros lo guisamos y nosotros nos lo comemos, y ya les daremos a ustedes una limosna.
Pero aquí que siga habiendo inversiones del Estado, ¿eh? Eso no, claro, que siga habiendo inversiones del Estado. Bien, pues este absoluto disparate, ¿de qué es consecuencia? Pues es consecuencia de que la persona que tenemos en la Moncloa no tiene ningún tipo de escrúpulos, es capaz de hacer lo que sea por mantenerse en el poder, tiene al mismo tiempo una visión política absolutamente perniciosa, porque en lo que ha consistido desde el año 2015 es en resucitar las dos Españas, en el no es no, en el hago un gobierno Frankenstein antes que pactar con el PP. Recordemos que fue por eso por lo que lo sacaron de la Secretaría General del PSOE en aquella memorable sesión que tuvo lugar el 1 de octubre del año 2016, en la que del Comité Federal del PSOE, en el que puso una urna detrás de una mampara y de un biombo, en donde no se sabía muy bien lo que pasaba en aquella urna cuando había una discusión sobre si se iba a llevar a cabo una votación o no se iba a llevar a cabo una votación. No se lo cargaron por eso, se lo cargaron básicamente porque es que se habían repetido ya las elecciones una vez y este señor quería que se siguieran repitiendo. Claro, ojalá que se hubiera ocurrido eso, porque se hubiera empequeñecido el PSOE cada vez más. O sea, se fue empequeñeciendo en cada elección. Entonces sus compañeros se lo mandaron a casa, pero se empeñó en seguir. Y bueno, ya sabemos que se fue con un peyó por esos mundos de Dios. Probablemente ya saben que el dinero se lo financió su suegro, vino de los negocios, en fin, más que curiosos y peculiares negocios del suegro, que no es ningún misterio y es un secreto a voces, era un secreto a voces, pero no es ningún misterio que tenían que ver con saunas gay, entre otras cosas, pero en fin, no deja de ser algo bastante peculiar. Y con ese peculio, pues fue con el que Pedro Sánchez llevó a cabo su campaña de primarias, volvió a la Secretaría General del PSOE y luego ya pues fue cuando ya se empeñó en el no es no y se ha empeñado además en hacer un partido a la medida para que nadie le haga sombra. E incluso los que en algún momento le hicieron sombra, como fue el caso de Pachi López, cuando en aquel debate de primarias le dijo: Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ahora se ha convertido en uno de sus botafumeiros andantes y lamelibranquios más activos, ¿no? Que algunas veces, pues la verdad es que Pachi da bastante vergüenza ajena. Entonces esto es lo que tenemos, pero es que tampoco tenemos que asombrarnos de esta indignidad, de esta ignominia, de que al final el resultado sea el de pactar con los mismos, de los que depende su presencia en la Moncloa, que anteriormente compró la presidencia a cambio de vender la dignidad de España y de lo que fue la defensa contra quienes habían alzado contra ella. Pues lo que hizo fue comprar su impunidad, como anteriormente también había modificado los delitos de rebelión y de malversación y les había concedido el indulto sin que se arrepintieran, y existiendo informes desfavorables de los tribunales sentenciadores, por ejemplo. Bueno, que eso hasta cierto punto uno puede entenderlo, pero ya en este caso de lo que se trata es de que nos olvidamos de que ustedes se pasaron por el forro la Constitución, se pasaron por el forro el ordenamiento jurídico, se pasaron por el forro las leyes. Eso es lo que ha sido el disparate, el absoluto disparate de la amnistía, respecto de la que afortunadamente, como tenemos un Estado de Derecho todavía en España, ha habido jueces que la han podido frenar un poco y, por ejemplo, pues Puigdemont no ha podido todavía volver a España porque, mire usted, también estamos metidos en Europa, y porque aunque también, por ejemplo, intentaron hacerlo el terrorismo y el llamado terrorismito, un terrorismo más pequeño, que es algo absolutamente también cuestionable y desopilante,
pues bueno, pues y en el caso del terrorismo parece ser que tampoco en el caso de Puigdemont ha ido para adelante. Creo que lo que al final ha terminado siendo clave en lo de Puigdemont es también el tema de sus conexiones con Rusia, conexiones que es indudable que existieron. Bien, por una serie de razones ha continuado existiendo sí, creo que fue eso en el caso Tsunami dejó de serlo, pero me parece que todavía le queda a Puigdemont lo del tema de Rusia, y no sé si creo que bueno, ya al final termino dudando de lo que les digo, porque como me enrollo hablando de tantas cosas, y aunque me vengo con algunos papeles, siempre hay datos y siempre hay cosas que ustedes comprenderán que uno no se las sabe todo bien. Pero bueno, vamos, que el detalle muchas veces uno se lo sabe, uno aunque se sabe bien la música, pues algunas veces tendría uno que consultar un poquito mejor la letra. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que Puigdemont, afortunadamente, gracias a los jueces, pues que han impedido que se aplicara tal con la facilidad que pretendía el gobierno y que pretendía aparentemente el gobierno, porque el gobierno engaña todo lo que puede, o sea, incluso engaña cuando parece que pacta, a lo mejor está engañando y no está dejando claro que hay otra serie de poderes en el Estado que a lo mejor van a impedirle que lleve a cabo las tropelías que pacta con los que quieren destruir España. Porque es que no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que Pedro Sánchez está desde el año 2018 en el gobierno gracias a los herederos de ETA y gracias a unos señores que atentaron contra la Constitución en el año 17 y que en algún caso incluso todavía no han respondido por sus delitos, como es el caso del señor Puigdemont. Esos delitos con los cuales el gobierno ha comprado la presidencia, exonerándole de esos delitos y diciendo que esos delitos no existían. Es algo tan penoso, es algo tan lamentable. Y en esos acuerdos que se alcanzaron para seguir en la Moncloa por parte de este chico, también se incluyeron otro tipo de medidas que muchas veces no se recuerdan. Es decir, siempre se habló mucho del acuerdo con Puigdemont por aquello de que el palanganero de Sánchez, Santos Cerdán, que se reunió con Puigdemont en aquella sala, no sé si fue en Bruselas, me parece que fue en Bruselas, porque fue en el Parlamento Europeo, aunque luego vinieron también las reuniones de Ginebra con el verificador, que yo creo que son reuniones que también han dejado de tener importancia, pero que se dijo que iban a tener lugar cada mes. O sea, una cosa tan penosa, con un mediador internacional, con un prófugo. Usted pacta la presidencia con un mediador internacional, con un prófugo. ¿De qué nos asombramos ahora? De que siempre se habló mucho de ese acuerdo, pero y que creo recordar que también contemplaba algún aspecto relacionado con la financiación, pero en el acuerdo que se alcanzó con Esquerra se hablaba claramente del establecimiento de un nuevo sistema de financiación similar al del concierto económico, ¿no? Claro, mienten más que hablan, porque María Jesús Montero, la insigne María Jesús Montero, hace solo una semana había dicho que lo que pretendía Esquerra era un concierto económico como el vasco, y que ella no está de acuerdo con eso. Hoy Pedro Sánchez lo que nos ha dicho es que el acuerdo es magnífico y es estupendo. ¿Qué credibilidad puede tener ya este gobierno? ¿Qué credibilidad puede tener en algo? Y lo penoso es que a la gente le da igual, le da lo mismo, no les importa. Incluso hay quien te llega a decir que las mentiras son normales en democracia. Pues no, estás muy equivocado, querido, si crees que las mentiras son normales en democracia. No, precisamente las mentiras son o deberían ser algo muy incompatible con la democracia. Bueno, hay más que recordar pues lo que fue el caso Watergate. ¿Por qué se tuvo que ir Nixon en el caso Watergate? Porque había mentido. Pero aquí no, aquí solamente se tiene en cuenta algo si Feijóo
que yo tampoco he visto muchas mentiras. Bueno, no, entonces sí que se tendría muchísimo. Entonces, bueno. Si Feijóo se le tiene en cuenta incluso que se tomó un café con alguien, que si alguien de su equipo se toma un café con alguien de Junts. Cuando precisamente lo que dijo es que él no había sido presidente porque no había querido, claro. Porque le ofrecieron lo mismo que le ofrecieron a Sánchez, que se bajara los pantalones. Pero Feijóo no quiso bajarse los pantalones. Y Sánchez, en cambio, pues claro, se baja los pantalones, como hacen todos los macarras. Los macarras y los chulos, normalmente, además de ser prepotentes y de ser maleducados, luego son, normalmente, personalmente, son gente que tiene siempre un capo, que tiene siempre a alguien de quien dependen, y ante quien se bajan los pantalones. Entonces, bueno, es lo mismo que el acuerdo que alcanzó Sánchez respecto al Sáhara con Mohamed VI, aquello tan indigno, que le sacaron una carta que ni siquiera él la había escrito, la escribieron haciendo que la había escrito él, porque la carta se nota que está en francés y habla del Ministerio de Asuntos Europeos, y nunca se ha llegado a aportar oficialmente la carta en sí, solamente esta versión. Y la versión que se aportó es esta, que se nota que está traducida al francés, no se sabe si es que la escribió quién, pero alguien que desde luego no conocía demasiado bien la estructura del gobierno español. Pues claro, ahí se bajó los pantalones. Y se ha bajado los pantalones también, pues ante cualquiera que se lo pide. Ante cualquiera que él se baja. Insisto, es lo propio de determinadas personas que van de chulos por la vida, que van de sobrados, que van de prepotentes, que van de maleducados, pero que luego normalmente y que normalmente no tienen moral, ni tienen escrúpulos, y que hacen lo que sea, que no tienen principios, ni tienen límites morales. Entonces, Sánchez es una persona que no tiene límites para permanecer en el poder. Nos lo viene demostrando desde siempre, y nos lo y ha seguido demostrándolo. Entonces, ¿de qué podemos asombrarnos? Ahora de que suceda esto? La única parte buena del tema es que a lo mejor el acuerdo, pues vamos a ver qué pasa. Hay que reformar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Para reformar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, pues en fin, se necesitarán unas mayorías. Y habrá una lucha política a partir de ahora. Se podrá a lo mejor recurrir al Tribunal Constitucional, y sobre todo es posible, no lo sabemos, porque al final siempre termina pasando lo mismo, que haya parte del PSOE que no trague con esto tan escandaloso desde un punto de vista progresista. Pero ya lo dijimos aquí en el último vídeo que hicimos, que aunque era un vídeo que hablamos mucho del tema de los menores no acompañados en Canarias y la saturación que había y el problema que hubo entonces, porque no hubo el necesario acuerdo entre el PSOE y el PP para que no estuvieran tan saturados esos centros. También hablamos de otras muchas cosas y hablamos de este tema, ¿no? Y ya lo dijimos, es que a mí me parece que este acuerdo, yo al menos lo contemplo así, al margen de todo esto que se ha estado diciendo estos meses, que si había repetición de las elecciones catalanas, que si no había repetición de las elecciones catalanas, que si había competencia entre Esquerra y Junts, que si no había competencia, que si aún no está... No, al final, a los dos los dos tienen cogido por Sánchez donde lo tienen cogido. Y Sánchez, por seguir, hace lo que sea, y entonces, aunque alcance un acuerdo con Esquerra, cuanto más de máximo sea el acuerdo, claro, Puigdemont y Convergencia se quedan fuera de la Generalitat. Pero Puigdemont y Convergencia van a cuestionar la legislatura estatal cuando Sánchez ha pactado con ellos darles una hacienda propia. Ya para qué van a crear un estado si se les da una hacienda propia para que ellos se lo guisen y se lo comen. Entonces, ya lo dijimos aquí la semana pasada, es que el acuerdo en el fondo no solamente es para hacer presidente a ella, es para hacer presidente, o que siga estando y manteniendo su poltrona a la Moncloa, el señor Pedro Sánchez.
Es así. Y luego, claro, porque Puigdemont pues no... si hay unas elecciones anticipadas a nivel estatal y viene el PP y ahora presupuestos, aunque Puigdemont amagase hace una semana con el tema del techo de gasto al echar abajo en el Congreso el techo de gasto, ahora empezará con los presupuestos. Claro, es que una cosa tendrá que ir ligada a la otra, y Puigdemont va a decir que no a los presupuestos y va a acabar con la legislatura estatal. Me extraña un poquito. Ya lo dijimos aquí, que desgraciadamente es así. Pedro Sánchez ha tenido esta capacidad y contiene una falta de moral y de escrúpulos tan manifiesta, que claro, puede mantenerse como a costa de socavar la cohesión territorial y la solidaridad entre los españoles. Así es, aquello que decía Carlos Marx: a cada uno hay que darle según su necesidad y hay que recabar de él en función de su capacidad, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Aquello que decíamos en los años 70, cuando éramos todos tan progres, algunos, ¿no? Hay otros que siguen siendo muy progres, hay otros que siguen en eso y están encantados con este gobierno, que parece que es el más progresista de la historia y que está presidido por el campeón de la insolidaridad. Con eso, para hacer todo esto también, digámoslo, y en esto quizá tengo que entonar un poco el mea culpa, ha contado con la inestimable colaboración de ese otro producto político catalán tan peculiar, que es el PSC. ¿Se acuerdan ustedes cuando ganó Salvador Illa las elecciones y que yo incluso me puse a brindar con una botella de sidra? Porque, hombre, con cava no se trata de brindar, menos mal que no brindé con cava, pero quise brindar con sidra porque me parecía, esto no se preocupen, esto es naranja, me parecía que era bueno, y creo y sigo creyendo que es bueno, el que no hubiera una mayoría independentista. Pero claro, el PSC, pues es que en este acuerdo en el fondo está en su salsa, porque el PSC siempre ha sido un partido tan nacionalista, sobre todo por parte de sus dirigentes, no por parte de sus votantes, pero por parte de sus dirigentes, Raimon Obiols, Joan Raventós, etcétera. Si todos estos podían haber estado también en Esquerra Republicana, podían haber estado el propio Maragall, podían haber estado perfectamente en CiU o en Esquerra. En el fondo eran los mismos, de las mismas familias de la burguesía catalana. Y en el fondo ha sido siempre un partido muy nacionalista. El partido que no fue Pujol, el partido que plantea la inversión lingüística en Cataluña no es CiU. CiU se encuentra con eso y se suma a eso. Pero quien promociona la cuestión entusiastamente desde el primer momento, de otras cosas a través de una señora que se llamaba Marta Mata, es la izquierda catalana, del PSC y del PSUV. Son los que promocionan la inversión lingüística. Es decir, el PSC tiene tanto que ver en el estado de cosas que desde la transición viene produciéndose en Cataluña, como los llamados partidos nacionalistas o independentistas, porque es un partido nacionalista y seguramente también barra o guión independentista más, aunque siempre haya actuado de tapado, y aunque siempre, por ejemplo, cuando se produce la crisis del año 17, pues en el Parlamento de Cataluña
se opusiera, estaba Iceta en aquel, se opusiera a los desmanes en contra del propio reglamento del Parlamento de Cataluña, en contra del propio Estatuto de Cataluña y contra todo aquel atentado contra el ordenamiento jurídico. Pero los pronunciamientos en aquellos años anteriores por parte del PSC de tipo soberanista son muchísimos. Y recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con el Estatut. Lo que sucedió con el Estatut, que cuando el Estatut salió del Tribunal Constitucional con un cierto maquillaje de no llegó a la defensa, no sé si llegó a la defensa de artículos o algo así. Quien se puso a la cabeza de la manifestación fue el PSC con José Montilla. Por cierto, José Montilla, que era senador cuando en el año 17 tiene lugar la insurrección que llevan a cabo una serie de políticos catalanes que engañan a toda una serie de catalanes diciéndoles que iban a llevar a cabo un referéndum para la independencia y toda aquella historia, y no hay más remedio que aplicar el artículo 155. José Montilla no votó, el PSC no votó el artículo 155 en el Senado. De Córdoba, este era una excepción, este era de Córdoba, y este le pasaba lo que a los conversos, ¿no? Que este tenía que, seguramente, ¿no? Porque este era de los pocos del PSC que tenían algo que ver con lo que eran un poco las bases del PSC, de nuestra radio de Barcelona, etcétera, ¿no? El PSC ha sido responsable del proceso y de la deriva que ha tenido Cataluña en los últimos años, que estaba en los primeros tiempos de la transición, era algo que tenía una personalidad propia, por supuesto, y había una defensa y una reivindicación de la lengua y una reivindicación de lo propio, pero que en el pasado también hay que recordar que en la República hubo las insurrecciones que hubo al menos hubo dos, hay que tenerlo en cuenta, que siempre en determinados momentos han actuado así, pero que luego después por otra parte ha sido algo que ha colaborado y que ha contribuido y que ha estado tan inserto en lo que es la realidad española desde siempre. Si uno analiza la historia, si uno ve la historia política del siglo XIX, el general Prim, Catalán, o tantos políticos de la España de la Restauración, tantos políticos de la República, políticos socialistas, políticos de izquierda, Marcelino Domingo, creo recordar, era catalán. Tantos otros, los que contribuyeron a traer también la República en un momento dado. Bueno, me estoy acordando de Marcelino Domingo, hay muchísimos más políticos catalanes. Y todo eso por no hablar de lo que fue, en fin, dentro de la izquierda, si nos ponemos a hablar de la guerra de España o lo que luego fue la lucha contra el franquismo, la aparición de la transición. Pues considerábamos que había un ser catalán. Bueno, estaba ahí, el gran problema era el otro, era el del País Vasco, pero que luego después se va exacerbando de una manera, a mi entender, absolutamente artificial. No había ninguna necesidad social, ni había una reivindicación en la calle y en la gente. La reforma del Estatut fue una cosa en la que Zapatero se empeñó, tantas otras cosas que Zapatero le debemos para mal, de que había que llevar a cabo lo que se llamó los estatutos de segunda generación, que había que reformar todos los estatutos cuando no había ninguna necesidad de reformar aquel estatuto de autonomía. Y luego se empeñó en reformarlo sin el consenso del PP. Y ese fue el gran error, y el PP estaba en su derecho a poder cuestionarlo y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el Tribunal Constitucional, para que no hubiera problemas, tenía que prevaricar. Cuando había incluso un sector o sea, lo que al final triunfó en las tesis que en ese momento había entre los magistrados del Tribunal Constitucional era la tesis que era partidaria de reformar menos artículos. Se reformaron 10 o los que fueran, pero había quien creía que había que reformar 20 o 30, muchos más. Y esa no fue la tesis que
que prevaleció. En fin, todo producto de aquella desafortunada frase de Zapatero de que lo que se aprueba en Cataluña, lo que se aprueba aquí, lo convalidaremos allí. ¿Cómo puede alguien decir eso? ¿Cómo puede alguien decir eso? ¿Cómo puede Zapatero? ¿Cómo puede alguien decir eso? Hoy Iñaki Anasagasti ha hecho unas declaraciones en relación a Venezuela, que ahora enseguida empezaré a hablar de Venezuela, y en relación al papel de Zapatero en Venezuela, que supongo que saben que está allí, es uno de los mayores defensores internacionales que tiene la dictadura de Maduro, en donde ha dicho: Zapatero es un cáncer para Venezuela y también es un cáncer para España. Estaba hablando de Venezuela, pero me ha sorprendido que Iñaki Anasagasti, conspicuo, histórico del PNV, saben que además nació en Caracas, como tanto. Chiqui Venegas también nació en Caracas. Chiqui Venegas, difunto Chiqui, era socialista, pero Anasagasti nació en Caracas y yo recuerdo mucho cuando... Y ha votado, ha sido de los poquitos venezolanos en España que ha podido votar, porque él tiene doble nacionalidad. ¿Quién iba a decirnoslo, no? Que Iñaki Anasagasti, bueno, yo ya lo sabía. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Congreso, cuando yo estaba en primera línea del periodismo y estaba en el Congreso, recuerdo que Iñaki Anasagasti era muy activo en todo lo que tenía que ver con Venezuela, ¿no? Y en la reivindicación y en el respaldo de la oposición en Venezuela cuando todavía estaba Chávez. Pero en fin, ya el régimen era lo que pasa es que bueno, no tenía una oposición tan grande y todavía tenía el apoyo de bastantes sectores de la población, pero claro, ya era un régimen que había mostrado su cara dictatorial, la mostraba en muchas ocasiones. Y Iñaki Anasagasti era muy contrario a todo ello. Y me han llamado la atención esas declaraciones de Iñaki Anasagasti, no solamente porque se metiera con Zapatero, que ahora iremos con ello, por el tema venezolano, sino porque a raíz de eso, lo ha dicho 2 veces, en una entrevista que le han hecho en 13TV, ha dicho, es también un cáncer para España. Que un nacionalista vasco diga eso, ¿no? Claro, no iba... ¿En qué es un cáncer para España? Iñaki, expláyate. Iñaki Anasagasti es de esos nacionalistas, es un gran tipo, muy poquito trato que yo tuve. No voy aquí a tirarme el rollo, pero sí que tuve algún trato, y el poquito trato que yo pude tener con Iñaki Anasagasti en aquellos años, cuando fue diputado y fue senador, es un buen tipo, Iñaki, y bueno, es un tipo un poco peculiar porque no deja de ser un vasco, porque por muy nacionalista que sea, es un vasco venezolano. Y me ha llamado la atención eso, que dijera eso: Zapatero es un cáncer para Venezuela y para España. Claro, ha faltado que Antonio Jiménez le preguntara: ¿y en qué es un cáncer para España? Porque a lo mejor vete a saber si estaba también de acuerdo Iñaki, ¿no? Pues sí, estaba hablando del desastre de lo que fue todo el proceso que condujo al proceso y que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, y que en fin, y que al final pues hemos terminado en manos de esta gente. Y el tema es que para mantenerse este señor en la Moncloa, lo que ha hecho es convertirse en el campeón de la insolidaridad. No, es que no se ha insistido lo suficiente, o sea, es que es un disparate absoluto, o sea, es que yo me lo guiso y yo me lo como porque soy más rico. Y ahora lo que ocurre es que hay menos para todo, o sea, ahora en Murcia va a haber menos dinero para los hospitales de Murcia, va a haber menos dinero para las escuelas de Murcia, y va a haber más dinero para las escuelas de Cataluña. E incluso podrán ellos, y como ellos tendrán también capacidad normativa, se podrán bajar el IRPF. Y luego, bueno, una limosna. Lo del cupo vasco. Sí, el cupo vasco es muy injusto. Pero está en la Constitución y bueno, es injusto, es tan injusto. Bueno, fíjense, voy a tener que hacer referencia por segunda vez a ello, a las habilidades políticas que uno alguna vez ha tenido. Esas habilidades políticas pasaron por un partido que se llamaba UPyD, Unión Progreso y Democracia,
un partido con que luego se extendió en toda España y que tuvo en Madrid, por ejemplo, tuvo un cierto éxito, tuvo una cierta representación, pues nació en el País Vasco, porque su líder Rosa Díez procedía del País Vasco. Y lo que decía en su programa era que había que suprimir el cupo, porque era algo, y el concierto económico, porque es algo absolutamente injusto. Luego Ciudadanos, que siempre fue bastante más laxo en muchísimas cosas, pues se callaba la boca. Claro, hay que tenerlo bien puestos para defender en el País Vasco que hay que suprimir el cupo y el concierto económico porque son algo injusto. Pero pedí demasiado. Y ahora se quiere extender el mismo sistema a Cataluña. Pues desde un punto de vista progresista y desde un punto de vista solidario y desde un punto de vista de izquierdas es una aberración total y absoluta. Pero tenemos el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Ya ves, hay que tomárselo con humor. Además es que el acuerdo no solamente contiene eso, contiene un tema que tiene que ver con las elecciones catalanas, que es una reivindicación que Esquerra siempre tuvo. Y fíjense, la inmersión lingüística de la que hablábamos antes, que incluso hay sentencias, y que me parece que están pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional, y que decían que debía, pero que no se cumplen, que hablan de un 25% mínimo de clases en castellano, pues el acuerdo se olvida de este tema y lo que dice es que incluso debe haber inversión lingüística total fuera del horario lectivo. Bueno, el PSF le da igual, el PSF ya les he dicho que fue el primero que se metió en este tema. Y luego otro asunto más era que se volvía a, pero que tampoco tenemos que asombrarnos, porque en el acuerdo que hizo Esquerra con el PSOE para darle sus votos a cambio de la presidencia, ya se contenía, aparte de este tema de un concierto económico como el vasco, se contenía también el tema de recuperar el lenguaje, del conflicto político y de que lo que había tenido, claro, también se hablaba ahí, aunque luego se concretó más lo de la amnistía en el acuerdo con CiU, pero también se hablaba de que había habido un conflicto político, de que debía haber algún tipo de medidas para dar solución al conflicto político. Y se añade que habrá una mesa, le llaman una convención, algo así como una mesa de negociación de partidos catalanes, y que los acuerdos que se adopten sean sometidos a la ciudadanía. O sea, de alguna manera se abre la puerta a algún tipo de referéndum. Entonces, ¿qué? Pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Hace falta que Esquerra en las próximas horas lo ratifique. Hace falta que Esquerra en las próximas horas lo ratifique. Que se me parece que dentro de 48 horas, y yo ya lo digo, yo creo que esto con esto no solamente ata a Esquerra, sino que ata también en Madrid a Puigdemont. Bueno, no lo he dicho antes me parece, pero creo que hay que decirlo y tendremos que dedicar un programa al tema del Sáhara, porque se ha producido alguna novedad. Se ha producido la declaración de Francia, que a mí sinceramente me parece que no es tan relevante, o no tendría por qué ser tan relevante, porque ha sido siempre la posición de Francia. Aunque sí es verdad que ha habido una declaración diciendo que la única solución es el plan de autonomía marroquí, con lo cual efectivamente Francia ha ido incluso más allá de Pedro Sánchez en su famosa carta, en la que decía que esta era la mejor solución. Yo sinceramente pienso que no es tan gran cambio, porque si se ven declaraciones de líderes políticos de Francia, muchas veces han dicho que era la única solución, y si se ven los pronunciamientos oficiales, pues tampoco distan tanto de lo que pueda haberse dicho ahora.
Sí que es verdad que es un tanto preocupante el tema de que hable de que llevará a cabo en los foros internacionales, actuará en consecuencia, y hay que tener en cuenta que Francia es miembro del Consejo de Seguridad Permanente. Pero es que en realidad ya intentó Francia junto con Estados Unidos esto mismo en el año 2001, y cuando apoyó el plan Baker 1, que en el fondo era lo que luego ha sido el plan de autonomía marroquí. Era un plan de autonomía que no contemplaba un referéndum de autodeterminación, en el que la independencia fuese una de las opciones para el pueblo de Sáhara Occidental. Entonces, en realidad, Francia ya ha tenido esta postura en otros momentos. Lo que ocurrió entonces, y estoy hablando de hace 25 años, es que quien paró eso fue España. Quien paró eso fue el gobierno de José María Aznar. Que no tengo ningún inconveniente en decir, aunque esto le duela a alguien, que fue el que mostró no ya una preocupación por resolver el conflicto saharaui, que eso a veces lo dicen todos, y llevó a cabo actuaciones más contundentes y más claras, aunque no se publicitaran mucho, en defensa del derecho internacional y en la solución del conflicto saharaui, desde un punto de vista realista, pero al mismo tiempo respetuoso con el derecho internacional. Eso lo intentó Aznar, impidió ese plan, que era el plan Baker 1, muy parecido al plan de autonomía marroquí actual, impuso un segundo plan, que era el plan Baker 2, en el cual se contemplaba la opción de la independencia. Se contemplaba la opción de la autonomía, pero también se contemplaba la opción de la independencia. Y se le daba muchas bazas a Marruecos. Otras veces he contado esto aquí, porque se le daba el censo que ellos un censo muy parecido al que ellos querían. Por eso es mentira lo de que el problema ha sido el del censo, ¿no? Porque a Marruecos se le dio la posibilidad de un censo mucho más amplio. Pero lo que Marruecos no estaba dispuesto a aceptar nunca era que existiera la opción a la independencia. Y por eso se opuso al plan Baker 2. Y al final se abandonó el plan Baker 2 cuando ya llegó Zapatero después del 11M. Qué casualidad. Que llegara como consecuencia del 11M. Hay que recordar quiénes llevaron a cabo el 11M. Aunque la mayor parte de los que se consideran los autores materiales, que eran de origen marroquí, desaparecieron luego en un chalet de Leganés. Esto no se ha reconocido lo suficiente. Los saharauis sí. Los saharauis sí que lo saben. Saben que Aznar fue alguien que intentó llevar a cabo una solución realista, pero y al mismo tiempo respetuosa con el derecho internacional, porque contemplaba esa opción de la independencia. Pero Marruecos no estaba dispuesto a eso. Marruecos sabe que si había... le da igual el censo, a Marruecos le daba igual el censo. Por eso es por lo que el censo le daba lo mismo. No fue por problemas del censo por lo que no se hizo eso. Se hizo porque Marruecos no estaba dispuesto nunca a que la opción de la independencia estuviera encima de la mesa. Por mucho que las condiciones pudieran ser favorables a ellos. Porque no se fían, porque saben que si le dicen a cualquier marroquí que incluso acaba de llegar, hombre, había que haber llegado allí 5 años antes, era lo que contemplaba el plan Baker. No podía ser que los metiera desde el día antes de la votación. Pero se sabe que alguien, aunque sea de origen de 5 años antes, que haya venido de Tetuán, si le dicen, usted quiere crear, frente a lo que es ese régimen feudal, corrupto, pues va a decir que sí, ¿no? Y más con una autonomía que anteriormente hubiera estado dirigida por la gente del Polisario. Porque lo que es verdad es que se estableció un régimen autonómico transitorio y con un gobierno autonómico, y ese gobierno autonómico sí se hacía con un censo un poco más reducido, y en el cual lo previsible sería que a lo mejor pudiera haber un gobierno que fuera de Frente Polisario. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues estoy diciendo todo esto para decir que en su momento
Francia ya tuvo esta misma posición que ahora se dice. Pero, ¿qué pasó entonces? Que España lo frenó. ¿Qué es? No estoy descubriendo nada, pero hay que decirlo. Y es lo más preocupante de todo esto. Que lo que ha cambiado ahora con la cesión de Pedro es la cesión de Pedro Sánchez. Y eso que entonces España sí podía hacer, porque aunque España no es miembro permanente del Consejo de Seguridad, España tiene una en fin, tiene un sigue teniendo algo que decir en este tema, entre otras cosas, porque aunque no ejerza como tal y como debería hacerlo, sigue siendo formalmente la potencia administradora, pues la postura que tenga es muy importante. Entonces, para Marruecos era muy importante la postura de Francia, por supuesto, como es muy importante la postura de Estados Unidos, pero aún más importante, muchas veces, es la postura de España. Entonces, ahí sí que ya he dicho antes que tendremos que dedicar próximamente algún vídeo al tema del Sáhara con más detalle, pero sí que es verdad que no sabemos qué es lo que puede ocurrir. También es verdad que Argelia va a seguir estando en el Consejo de Seguridad durante 2 años y Argelia se afanará, esperemos, en bloquear cualquier iniciativa que haya, en bloquear con el resto de países cualquier iniciativa que haya, a lo mejor para tratar de volver a implantar, de implantar a través de la ONU un plan como el plan de autonomía. Pero claro, Argelia no es miembro permanente, estará durante un tiempo. Pero bueno, lo preocupante fue lo de Sánchez. Esto en el fondo es, me parece a mí, un poco la postura de Francia siempre. Aunque no sé si formalmente hubo alguna vez un pronunciamiento porque utiliza también el mismo mecanismo que Pedro Sánchez, el de la carta. Lo que pasa es que en este caso se ha hecho de una manera, no se hizo tan de tapadillo. Incluso Francia informó a Argelia de la postura que iba a tomar. Lo que le ha costado es que Argelia se le haya revuelto y haya llamado a la embajadora a consultas. En fin, se están moviendo toda una serie de cosas por las que ya digo que creo que tendremos que dedicar algún programa, algún vídeo monográfico a este tema. Y bien, les cuento ya por fin lo de Venezuela. La verdad es que llevamos hablando más de 1 hora y Venezuela va a requerir que hablemos también durante un tiempo, pero en fin, vamos a hacerlo. Porque es un tema también muy doloroso, el tema de Venezuela. Y es un tema que bueno, veremos también en las próximas horas. Ya les he dicho, a ver qué es esto último que decía Maduro. Bueno, Venezuela parece ser que desde que llegó Chávez, pues bueno, tenían un régimen aparentemente democrático. Sí que es cierto que con un grado y estable. Sí que es cierto que con un grado de corrupción y con unas desigualdades sociales que algunas veces estallaban, como en el famoso Caracazo aquel del año 89, cuando la gente humilde de los barrios que se encuentran en lo que ellos llaman los cerros de Caracas, pues bajaron abajo y hubo una represión muy virulenta. Creo que fueron 200 o 300, algo así, cientos de muertos. Que fue con Carlos Andrés Pérez, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, buen amigo de Felipe González. Esto fue algo que en un momento dado pues hace crisis en los años 90. Por parte de Chávez primero hay un golpe de estado fallido, pero luego después Chávez llega al poder por la vía de las urnas. Y es una persona con un carisma indudable, y es una persona que se encuentra con una Venezuela seguramente necesitada de justicia social en muchos sectores de la población. Y no solo conectan con él los sectores más humildes de la sociedad, también hay amplios sectores de las clases medias
que conectan con el chavismo, aunque fuese un régimen autoritario, pienso yo, desde sus inicios, aunque él lo trataba de vender como el socialismo del siglo XXI, y eso es lo que supongo yo que es lo que les atrae también a esta gente de Podemos y tal, y toda esta gente que van para allá, porque les parece que es un nuevo socialismo. Por fin hemos encontrado un tipo de socialismo del comunismo, bueno, llámele usted como quiera. Esto ya no es la socialdemocracia, pero no es tampoco el comunismo soviético, que había estado de capa caída, vamos, que había colapsado y que había quedado totalmente desprestigiado después de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Bueno, un poco como diciendo, encontramos aquí por fin lo que podemos llamar pues una especie como de tercera vía al socialismo, que no es ni la de la socialdemocracia, ni la de los regímenes del llamado socialismo real, el comunismo en definitiva, ¿no? Entonces a lo mejor eso precisamente, porque lo que sí es verdad, eso sí que es que mantenía, aunque sean las formas, las apariencias democráticas, y en eso Chávez, el comandante Hugo Chávez, fue siempre bastante hábil, porque el ropaje democrático y la cosa democrática, la institucionalidad democrática la mantenía. Yo no sé hasta qué punto la respetaba, pero aparte de que era un tipo curioso, indudablemente mantenía esta institucionalidad, que luego con el régimen de Maduro se ha mantenido también, pero se han ido haciendo cada vez más trampas, indudablemente. Chávez también al mismo tiempo tenía otra cosa, que es que hombre, se vio bastante favorecido por el viento de cola del petróleo, es decir, y porque eso pues permitió seguramente pues que hubiera dinero para llevar a cabo toda una serie de programas, etcétera. Pero también la corrupción, que venía, tampoco empezó con él, venía ya de la época de Carlos Andrés Pérez y de la época democrática anterior, del turnismo entre el Partido de Acción Democrática, Socialdemócrata, y COPE y Democristiano. La corrupción también estaba, y era un régimen autoritario, y bueno, y en un momento determinado pues tuvo su momento, ¿no? Hay que reconocérselo, porque tuvo un apoyo popular. Pero luego ya en el momento el que llega Maduro, y yo creo que ya el problema empieza a deteriorarse desde un poquito antes, ya entra en crisis definitivamente. Y hay varias elecciones que se pierden. La elección que en el año, me parece, no sé si es el año 15 o el año que pierde Capriles, Ernesto Capriles, la pierde por muy poco, y hay una triquiñuela de que me parece que mantuvieron los colegios electorales abiertos más tiempo para que justo fueran todos los de los colectivos chavistas, estos que llaman, que ahora son los que muchas veces tienen actitudes violentas y reprimen a los opositores y tal, en las manifestaciones, que van en moto y tal, y estas cosas, y bueno, este tipo de gente que acarreó, lo que se llamaban los acarreos y tal, típicamente latinoamericano, el fenómeno del acarreo es un fenómeno de corrupción electoral en Latinoamérica, está así definido en la ciencia política. Bueno, no quiero ponerme muy estupendo. Lo cierto es que ya había habido, ya empezó, porque hasta entonces, pues bueno, pero hubo un referéndum constitucional que Chávez lo perdió, era un referéndum de la propia Constitución que Chávez lo perdió, porque la oposición dijo que no había por qué llevar a cabo ese referéndum, era un referéndum para darles más poderes a Chávez, creo recordar, y lo perdió, y creo recordar. Y luego después Capriles, ya digo, que perdió muy dudosamente, es decir, hubo muchísimas protestas, y a partir de entonces empezaron los problemas. No los problemas del régimen en cuanto a que fuera autoritario y que no fuera respetuoso con los derechos humanos, que eso sinceramente creo que ocurrió desde el principio del chavismo, sin que por eso queramos decir que antes, en la época democrática, hubiera un gran respeto para los derechos humanos en Venezuela. Pero con Chávez problemas de derechos humanos hubo siempre, pero ya empezaron los problemas de legitimación del régimen a partir de ese momento de Capriles. Empezaron a ser cada vez menos o sea, la base social empezó a ser más estrecha y empezó a haber cada vez una mayor polarización, creo yo. Fíjate, o sea, es algo que tenemos que tenerlo en cuenta,
pensando en España. Es algo que lo he pensado yo muchísimas veces. Lo decimos muchas veces. Yo lo he dicho aquí, que yo siempre me oponía a pensar que el régimen, que el sanchismo y la situación política que estamos viviendo en España tuviera algo que ver con una dictadura. Hombre, estamos bastante, y sobre todo cuando ves las cosas que están ocurriendo. Pero sí que es verdad que hay una polarización en España muy fuerte. Hay un grado de desentendimiento y de falta de encuentro en la centralidad muy fuerte. Hay unos ademanes autoritarios por parte del gobierno del poder, que yo sinceramente creo también que se cree por parte de muchos de sus integrantes con derecho a seguir eternamente ahí, y que utiliza siempre el ataque al contrario. En fin, hay una serie de cosas muy preocupantes en España, y que no sé si en alguna medida pues, ver lo de Venezuela pues puede tener que ver. Y yo ya he dicho muchas, en fin, las pulsiones autoritarias, las tentaciones autoritarias. Hombre, cuando uno ve lo de Venezuela, pues dice, pues bueno, en España nos podemos reír. Viendo lo de Venezuela es un poco más complicado, aunque me imagino que con todo siempre hay que tener sentido del humor, ¿no? Y ellos mismos, por supuesto, que lo tendrán. Y a lo mejor la cosa no está tampoco tan lejos una de otra. Aunque claro, aquí pues no se producen muertos y no se producen estos cuestionamientos y no se producen estos fraudes. Eso es lo que diferencia muchísimo. Otra cosa son ciertas actitudes, ¿no? Ciertas actitudes puntuales, hay que decirlo así. Pero por supuesto que estructuralmente, cuando uno ve este tipo de cosas, pues no tiene nada que ver. Por supuesto que no tiene nada que ver. Y es que, pero yo decía que sí que podía tener algo que ver, en el sentido de que empieza, creo yo, a tener cada vez una base menos amplia lo que pudiera llamarse el chavismo. Claro, porque el chavismo quería ser un régimen en sí mismo. Como cuando tú dices la Constitución del 78, el régimen democrático del 78, hay unos consensos. Entonces el chavismo llegó a tener unos consensos en torno a él. Pero llega un momento en el que ya no existen esos consensos. Es decir, los que gobiernan son solamente la mitad para la mitad. Bueno, más o menos, ¿no? Grosso modo. Y hay cada vez más cuestionamientos. ¿No? Y hay momentos en los que incluso la oposición gana. Y no pueden impedirle que gane, como ocurrió en las elecciones parlamentarias, me parece que lo de Capriles fue en el año 13, en las elecciones parlamentarias del año 15. Las elecciones parlamentarias del año 15 es un momento muy curioso, porque es un momento en el que la oposición gana las elecciones parlamentarias. Venezuela es un régimen en donde hay un presidente, en donde hay una separación de poderes. Es decir, no es un régimen parlamentario como el español, en donde es el Parlamento el que elige al presidente, ¿no? El presidente se elige de otra manera, una elección separada. Y luego, pues, es más como a la americana, ¿no? Es decir, hay elecciones de mitad de mandato, ¿no? Entonces, en estas elecciones gana la oposición, lo que con Capriles no ganó, porque por los pelos y hubo polémica que si había habido fraude, en las elecciones parlamentarias ganaron. Y además ya sabía, el chavismo sabía que iba a perder. Y se ocuparon de dejar en el Tribunal Supremo, en la Comisión Nacional Electoral, se ocuparon de dejar a sus secuaces para luego hacerle la vida imposible a la Asamblea, como efectivamente hicieron. Se sacaron de la manga unas acusaciones de desacato. La oposición seguramente no estuvo del todo hábil. Ha sido también otro problema que ha tenido la oposición en Venezuela muchas veces, cuando uno históricamente analiza lo que han ido haciendo. Cometieron algunas torpezas y al final terminaron desvirtuando aquella asamblea. Crearon otra asamblea, una asamblea constituyente. Luego hubo otra elección presidencial, pero en esa elección presidencial la oposición ya fue dividida. Y fue un error ir dividida, porque mira, en esta no han ido divididos. Y en esta lo que ya ha ido ocurriendo es que ya es lo que se ha evidenciado claramente, y lo decían las encuestadoras antes de las encuestas, antes de las elecciones. Hombre, cuando todas las encuestas te están dando una mayoría, daban una mayoría a la oposición de 60-30, de 60-40, pues hombre, y solamente había creo recordar, una encuestadora
que además habían creado la empresa unos meses antes para darle para que en una encuesta le dieran le diera la mayoría a Maduro. Hombre, había la esperanza, y todo el mundo lo decía, y los analistas internacionales y los medios lo decían, de que se presentaban a las elecciones con muchas posibilidades de ganar. A María Corina Machado, que fue la lideresa elegida por el conjunto de la oposición democrática, el régimen, como ha ocurrido tantas otras veces, le impidió presentarse por no sé qué historia le inventaron, de una historia de acaparamiento no estoy seguro, son estas cosas que tendría que mirar, pero era como una historia fea que le sacaron del acaparamiento pues no sé si de las bolsas estas que el régimen les da a la gente, que le da la bolsa. Saben que la situación de la población es la que es una situación, y sobre todo por parte de la gente más pobre, porque ha seguido habiendo ricos y habiendo pobres, pues porque unos tienen ayudas del exterior y les mandan ayudas los que se han ido al exterior, y de eso es de lo que viven. Hay que tener en cuenta que se han ido 8 millones de venezolanos, la tercera parte del país, y luego, bueno, pues claro, los barrios pobres, pues aunque Chávez les haya ayudado en la época de florecimiento y de viento de cola del petróleo, cuando ha terminado ese viento de cola les ha ido otra vez peor, y hay esto de la cesta básica, que es una entonces no lo sé, igual me estoy equivocando. Sé que le buscaron una historia a María Corina, por lo cual no podía presentarse, a pesar de que en las primarias de la oposición había sido la que consiguió la que consiguió más apoyo. Entonces se eligió a otra candidata, pero esa otra candidata no también la inhabilitaron por no sé qué motivo, y al final, bueno, pues eligió a este señor, Edmundo González Urrutia, que ha resultado un complemento muy bueno, un señor que había sido diplomático, tanto desde su juventud, tiene ya 74 años, entonces se inició en la época anterior al chavismo, pero luego incluso con el chavismo, había sido incluso en Argelia fue embajador, y luego incluso con Maduro había seguido ocupando también algunos puestos y tal, con Chávez había seguido ocupando algunos puestos y tal, y lo eligen un poco como hombre puente, lo eligen un poco como persona que puede aglutinar a más sectores, lo eligen un poco como un señor tranquilo. A la oposición venezolana se le ha achacado siempre mucho el hecho de que han sido muy radicales, de que son muy derechistas, y es verdad que hay algunos que son muy derechas, en el año 2001 hubo un intento de golpe de Estado promovido por algunas personas que ahora siguen en la oposición, cuando eligieron presidente a aquel Carmona, y eso no triunfó, y no triunfó en parte porque esos mismos que habían dado el caracazo, que bajaron de los cerros en eso, que cuando empezó a hablar de esto en el año 89 hubo una revuelta, ¿no? Una revuelta que fue duramente reprimida. Esa revuelta popular de la gente de los barrios humildes, de los cerros que rodean Caracas, que bajaron, pues esa misma gente se opuso, bajando de los cerros, en gran parte, que apoyaba a Chávez al golpe de Estado por parte de Carmona, que no triunfó, a pesar de que llegaron incluso a hacer una ceremonia en la que tomaba posesión o algo así. Chávez estuvo un tiempo, hasta que recuperó el poder, tuvo que estar escondido y tal, hasta que recuperó. Pero esos sectores han ido abandonando cada vez progresivamente más al régimen. Y hay cada vez más también, ya no solamente en sectores populares, sino también en sectores de periodistas, de intelectuales. Yo procuro también, cuando hago búsquedas en internet, quedarme más también con estos sectores. Me gusta mucho, se lo voy a nombrar a ustedes. Hay un periodista que se llama Vladimir Villegas, que ocupó puestos con Chávez, y actualmente creo que tenía un programa, pero que de una emisora local de Venezuela, pero que también tuvo problemas allí. Ahora me parece que tiene un canal de YouTube, que ojalá que nosotros tuviéramos un canal de YouTube tan exitoso como el de él, ¿no?
Y esta es una persona, por ejemplo, que bueno, yo les aconsejo que si se quieren quedar con algo más que el tópico, que acudan a Vladimir, Vladimir Villegas Televisión, me parece. Bueno, y es una persona que se ha apartado claramente del régimen, aunque tampoco está del todo con los opositores, ¿no? O al menos no se manifiesta así, aunque bueno, él siempre se ampara un poco en que él es periodista y este tipo de cosas, aunque ha sido político o ha estado con puestos políticos, pero quiero decir con esto que hay sectores de la oposición que que actualmente se podría decir que forman parte de la oposición o que están muy cerca de la oposición, pero que están fuera del ámbito de lo que pudiéramos llamar ya el madurismo, aunque fueron en un momento dado chavistas, pues se han alejado del madurismo, ¿no? Ahora ya hay otra cosa que a lo mejor ya es el madurismo. No sé hasta qué punto se puede llamar a eso chavismo, ¿no? Y evidentemente, aunque María Corina ha asumido, yo creo que también ha sabido abrirse y no tener un planteamiento que algunas, como el que han tenido algunos de la oposición otras veces, aunque ella proviene más bien de la derecha, pues ha encontrado un buen complemento en este señor que parece que significa en cierto modo un cambio tranquilo y una transición tranquila. E insisto, las encuestas dan muy bien. Y bueno, llega la jornada electoral, desde el primer momento se ve que hay algunos problemas en algunos colegios que les cuesta abrir, cuando cierran las urnas empieza a haber problemas para lo que ellos llaman los testigos, es decir, lo que aquí yo creo que son los interventores y los apoderados de los partidos para llegar al recuento Según los que saben de esto, se dice que es normal que en Venezuela ocurra esto, que no se empiecen a saber los resultados de las elecciones. Pues, joder, como se empieza a saber ya en todas partes, mejor o peor, aquí en España lo sabemos siempre muy bien y nunca tenemos estas desconfianzas en general y estas cosas. El sistema es un sistema, pues que aquello lo tienes informatizado, luego después está lo del acta, va luego después al otro lado, tal, y entonces... Bueno, se coteja luego días después cuando se reúne la Junta Electoral Central y todas estas cosas. Aquí siempre la tradición es que sea mucho más complicado. Y claro, luego tienes un organismo que es la Comisión Nacional Electoral, en la cual hay 3 nombrados por Maduro y 2 por la oposición. Bueno, pasan las horas y no hay ningún resultado. Y por fin lo que ocurre es que sale un señor, además con un nombre curiosísimo, que es el presidente de la Comisión Nacional Electoral, que se llama Elvis Amoroso, que ni se parece al Elvis más famoso que en el mundo ha sido, ni me pareció a mí tampoco que fuera nada amoroso, y con una prosopopeya y un engolamiento y tal, pues dice que han tenido un hackeo informático y que pero que tienen el 80%. Que a pesar de ese hackeo informático han podido rehacer el recuento, han podido seguir con el recuento y que para tratar de justificar el que seguramente hubieran pasado tantas horas y otras cosas que ahora contaré para acusar a la oposición posteriormente el hackeo y decir que han tenido un hackeo informático y que bueno, que ya tienen el 80% y que ya es una tendencia irreversible y que han ganado por un 51,4% contra un 45%. Que ello no coincide, no tiene nada que ver con lo que se decía en las encuestas. Y resulta muy... ¿Y qué es lo que hace la oposición? Nosotros esta vez hemos estado más preparados y vamos a tener nuestras actas. Vamos a quedarnos con nuestras actas. Es decir, cada testigo, lo que llaman los testigos, que luego, bueno, pues también ha estado anunciando que les costaba estar en las mesas para atender a los recuentos y para hacerse con las actas. Parece ser que ha estado la oposición en este sentido muy organizada, con todos sus agentes. Claro,
también señal de que tiene más fuerza, de que tiene más apoyo, de que poder, claro, también otras veces les costaba más organizarse y tener testigos y tener interventores en todas las mesas porque no tenían tanto apoyo. Entonces ahora es señal de que tiene más apoyo, han estado en todas partes y se han ido haciendo con el acta. Y entonces, claro, lo dicen, ya decimos que podemos decir que ha ganado las elecciones y tal. Pero lo que ocurre es que empiezan a hacerse con las actas, la oposición, y al final han terminado exponiendo las actas. Dicen que no las han conseguido todas, que han conseguido, lo último que yo he visto era un poco más del 80%, pero unas diferencias de 68-30, bastante más acorde con lo que decían las encuestas que los resultados que está dando Maduro. Y me parece que son como 7 millones de votos y pico contra 3 millones de votos. Dicen que si llegan ya al 100% de las actas serían 8 millones y que de todas maneras, aunque todos los votos, el 100% de los votos que de los que no tienen acta fueran para Maduro, se los podían regalar porque de todas maneras ganaban por esta absoluta paliza. Y que además concuerda con lo poco que uno ha podido ver desde aquí por redes sociales, y todo el que ha estado allí también, menos el señor Monedero, y ahora veremos, ahora hablaremos. Y el señor Zapatero es que está allí defendiendo a Maduro, pero al menos en la hora en la que hablamos todavía no ha hablado. Bueno, estaba diciendo que salen esos resultados, pero y el oficialismo sigue sin dar las actas. Y no solamente no dan las actas, sino que luego dan al día siguiente una rueda de prensa en la cual, sin hablar para nada del 20% que faltaba de los votos, porque decía que estaba solo el 80%, el 20% ese que es pasado, ¿qué pasa? Ese nos olvidamos de él, ¿no? Proclaman sin decir nada más a Maduro presidente, ¿no? Bueno, la situación, estamos terminando el día del miércoles, las elecciones fueron el domingo. Durante estos 3 días ha sido pues de enfrentamientos en la calle, concentraciones fuertes por parte de la oposición, de María Corina y Edmundo, colectivos chavistas que en determinados momentos han atacado a opositores. Parece que hay 20 muertos, un militar muerto también, 20 muertos, pero estas cifras irán en progresión. Y luego ha empezado la represión, ha habido, creo que se calculaba, el diario El Mundo daba unas cifras siempre más elevadas, de unos 1000 detenidos, pero esas cifras han sido ratificadas hoy por el fiscal general de la República, y acusaciones a María Corina Machado y a Edmundo González de haber llevado a cabo, y también a Leopoldo López, aunque Leopoldo López está en el exilio, y a otro señor que se llama Lester Toledo, que está en Miami, de llevar a cabo un hackeo a través de Macedonia del Norte. Bueno, esto igual lo habrán leído también ustedes, algo absolutamente disparatado. Y ya el remate ha sido por parte de los prebostes del régimen más conspicuos, alguno de ellos como Diosdado Cabello, Diosdado Cabello es un personaje que cuando yo me he adentrado en la política venezolana me ha sorprendido siempre, porque es que yo pocas veces me he encontrado con un personaje público tan desagradable, tan cínico y tan descaradamente abyecto. Es decir, parece que disfruta, es un personaje que parece disfrutar con su propia abyección, y que no es, o sea, normalmente cualquier dictador, siempre se ha dicho de los dictadores que pudieran ser gente muy abyecta interiormente, que podían hacer las mayores barbaridades, pero que tenían una cara pública impoluta, y una cara pública a veces incluso amable, ¿no? Este señor, yo no sé los disparates que podrá hacer en cuanto a vulneración de los derechos humanos, yo no lo sé. Hay gente que lo acusa de ser el mayor vulnerador de derechos humanos, pero claro, yo tampoco lo sé directamente, ¿no? Pero independientemente, aunque puedo imaginármelo, y parece que hay indicios, ¿no?, claros, y de que pero es que este señor es especialmente desagradable, sin que lo oculte, o sea, no responde al modelo que decía antes, ¿no?
Y bueno, acusaciones por parte de Diosdado Cabello a María Corina de que los vamos a meter presos, ya no lo sé, como ya les digo que esto evoluciona de un momento para otro, estamos en ello y no sabemos qué es lo que estará, cuál será lo último, ¿no? En cualquier caso, lo que es indudable es que la oposición venezolana se ha encontrado esta vez con un frente unido, y en esta ocasión, en otras ocasiones que había acusaciones de fraude, el contexto internacional era muy distinto, pero en este caso el contexto internacional ha sido prácticamente unánime en el hecho de decir que las sospechas de fraude son absolutamente evidentes. Es decir, unos señores que siguen sin dar las actas. Antes de que iniciase este vídeo vi unas declaraciones de Maduro que iba a hablar en una rueda de prensa que van a enseñar las actas. Incluso se ha llegado a comentar que estaban falsificando las actas, e incluso ha habido unos rumores de que podían haber venido con un equipo de expertos para llevar a cabo bien esa falsificación de chinos desde Cuba. Lo cierto es que los únicos sustentos que parece que tiene Maduro son China, Rusia, Cuba. Cuba le importa mucho este tema porque Cuba vive del petróleo venezolano y son los más interesados probablemente en que el régimen de Maduro no caiga. Pero lo cierto es que el régimen de Maduro, todo indica, nos dan una sorpresa, todo indica que ha cometido un fraude masivo, ¿no? Y por parte de la comunidad internacional ha habido quienes han sido más prudentes y han dicho que, y de distintos organismos internacionales, ha habido quienes han dicho que las actas deben publicarse y debe haber una absoluta transparencia, algo que ha ido arreciando y que se ha ido incrementando y cargándose las tintas según han ido pasando las horas y los días. Y luego después también ha habido quien descaradamente ha dicho que todo indica que hay un fraude, sobre todo cuando se ha puesto en contraste el hecho de que estos señores hayan estado sin dar las actas con los que han ido recogiendo acta y tienen los resultados publicados en un 80% en la página. Mientras que los otros, pues todo indica que lo que debió ocurrir es que a las pocas horas de que se encontraran con una derrota tan grande, cuando a lo mejor solamente se estaba escrutando y se conocía solamente el 30%, pero se veía que ya había una descompensación tan grande entre Maduro y la oposición, pues entonces cogieron y a lo mejor los que hicieron el hackeo fueron ellos. Luego hemos tenido un hackeo y luego salió. Ha habido algunos de los candidatos, saben que había otros candidatos, aparte del de la oposición y de Maduro, hay otros candidatos que siempre se presentan, de partidos intermedios, que estos siempre los de la oposición les llaman alacranes, porque que si van a dividir, han conseguido, parece ser, entre todos un 5% de los votos. En eso sí que no hay, en eso hay bastante unanimidad, tanto entre la oposición como como con Maduro. Bueno, incluso creo que los de la oposición le dan menos todavía, ¿no? Pero hubo uno de estos candidatos que no sé por qué, que tuvo acceso a la Comisión Nacional Electoral y que dijo, a donde no dejaron entrar a los de la oposición, que tenían derecho a entrar y no les dejaron, pero hubo otros candidatos que sí entraron. Y hubo uno de estos que dijo, pero si es que esto fue un papel que este tío se sacó. Según la propia legislación venezolana, cuando pasan 48 horas y no están proclamados los resultados oficiales, la elección tiene que ser nula. Y bueno, anécdotas curiosas, un trabajador de la Comisión Nacional Electoral se hace un selfie, aparecen toda una serie de pantallas detrás en las cuales se ve que en todas las pantallas, que debían ser de distintas entidades territoriales o mesas o lo que fuera, en todos había ganado la oposición. Cosa que luego se ha ratificado con estos resultados que ellos están trayendo. No sé qué es lo que dirán ahora, dirán que las actas de la oposición son falsas, se inventarán ellos otras actas. Por eso es por lo que les digo, seguramente Maduro va a hablar ahora. Pero yo quería ya hacerles este vídeo hablando ya de todas estas cosas. Y emociona muchas veces ver, y emociona e indigna también. Si ustedes se meten un poco en las redes sociales, verán lo que está sucediendo en Venezuela, verán lo que es una dictadura, porque visto desde fuera con una cierta ecuanimidad resulta muy chocante. Hay cosas que resultan tremendamente chocantes. Yo desde que me metí en estos temas de Venezuela
llevaba un tiempo sin tener apenas relación con Venezuela, pero es muy chocante lo que uno, incluso en la distancia, ve. Bueno, saben que se ha producido, que hubo una delegación de diputados del PP que tuvieron que volverse. Parece ser que no les hicieron mucho caso desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el Partido Socialista incluso han llegado a publicar tweets muy preocupados por el costo que podía haber tenido para las arcas públicas ese viaje, un viaje de observación, bueno, no exactamente de observación, porque ellos lo dijeron, era un viaje de acompañamiento a la oposición democrática, porque quisieron acompañarles, les habían invitado el equipo de María Corina y querían acompañarles, y en el PSOE parece que eso no les gusta. Claro, lo que tienen es a otro señor, que es el señor Zapatero, ese señor que según Iñaki Anasagasti, según decíamos antes, a mí es que me ha sorprendido que dijera eso, es un cáncer no solo para Venezuela sino para España. Bueno, el papel de Zapatero es chocante porque claro, yo pensaba, decía, bueno, Zapatero a lo mejor lo ha hecho, veremos si lo hace en las próximas horas, y a lo mejor cuando ustedes estén viendo este vídeo Zapatero ya ha dicho algo, pero es que Zapatero no ha dicho ni pío. Incluso ha estado ahí como jefe de una delegación de observadores, de los observadores autorizados, entre los que también estaba el expresidente colombiano Samper, Leonel Fernández, el llamado Grupo de Puebla. Saben que el Grupo de Puebla es un grupo de gente, de políticos de izquierda bastante radical en general, no de una izquierda más o menos radical. Está ahí hay gente teóricamente socialista o socialdemócrata, como podía ser Zapatero, Adriana Lastra y algunos expresidentes latinoamericanos, pero luego después pues también esta gente como la esposa de Pablo Iglesias, esta señora que fue ministra y que durante su mandato salieron a la calle toda una serie de violadores, creo que más de 100 violadores y tal, con las leyes que aprobó, a pesar de que se le advirtió que con esas leyes iban a salir estas personas a la calle. Yo es que esta señora me niego a nombrarla, y aparte de esta señora, pues creo que también hay otras personas también de Podemos y tal, ¿no? Fue Juan Carlos Monedero allí a hacer el payaso y luego después a decir que Maduro había ganado, que porque él tenía la encuesta esta, basándose en la otra encuesta, y ha habido unas fotos que la verdad que a uno como español, con todo lo que uno va viendo, que haya gente que vaya a apoyar ese régimen, pues la vergüenza. Fíjense cómo será la cosa, que incluso podemos sumar los primeros días, bueno, la señora esta que fue ministra, que creo que ahora es eurodiputada, aunque claro, tuvieron que esconderla en las elecciones de hace un año, tuvieron que esconderla porque si no la esconden, pues mira, a lo mejor una pena que no la escondieran, porque si no la hubieran escondido, pues a lo mejor no tendríamos la desgracia que tenemos en la Moncloa, porque seguramente ni Sumar ni incluso le había afectado a Sánchez el que esta señora, con cuyo mandato, a pesar de que se le advirtió de que con los cambios que iba a hacer en la ley iban a salir violadores a la calle, pues tuvieron que esconderla. Pero luego, claro, luego ella ha querido seguir, que es lo que a mí me parece increíble, que alguien así, bueno, también me pareció increíble que Sánchez no la mantuviera y no la cesara y que tardara todos los meses que tardaron en cambiar la ley, ¿no? Pues bueno, pues esta señora llegó a decir en un tuit que había que los observadores tenían que respetar los resultados electorales. Mira, incapaz. Los observadores para lo que están precisamente es para garantizar no que se respetan los resultados electorales, que es lo que dijiste tú, sino lo que tiene que hacer es garantizar que la elección ha sido limpia, o garantizar que hay una transparencia, o determinar las irregularidades que puedan haber existido y certificar si la elección ha sido limpia o no ha sido limpia. Pero para lo que van los observadores, claro, será para lo que van tus compañeros de partido, no es para hacer que se respeten los resultados electorales. Bueno, pues Monedero, por ejemplo, ha dicho esto, y Zapatero, claro, que cada vez resulta más sospechoso, es que no ha dicho ni pío. O sea, ha habido una declaración de Leonel Fernández y parece ser de algunos integrantes del Grupo de Puebla, de los que estaban allí, cuestionando vamos, no cuestionando tampoco demasiado, sino en una línea muy moderada, diciendo que el régimen debe publicar las actas, y no se ha sumado, no le ha pedido ni siquiera al régimen que publicase las actas. Vamos a ver, porque con esto de Maduro, de saber, a lo mejor Zapatero está ejerciendo entre bambalinas con Maduro quieto, no creo que se haya estado, ¿no? A lo mejor ha tenido mucho que ver
vete a saber, a lo mejor lo presente en la rueda de prensa esta, pues a lo mejor vete a saber, no sería tampoco tan raro que hubiera estado Zapatero con Maduro. Zapatero ha sido un sostén fundamental de la dictadura venezolana, como lo es también del régimen feudal marroquí, de la monarquía feudal marroquí. Es curioso lo de este hombre, ¿no? Como además de iniciar en España procesos bastante penosos y que nos han llevado a la situación actual, como ocurrió con el Procés, con su empeño en lo de los estatutos, iniciar también, en cierto modo, el resucitamiento de las dos Españas, iniciar también aquella política del Pacto del Tinel, consistente en no pactar con el PP ni agua, pues tiene luego después esta querencia tan grande por los regímenes no democráticos. Da igual que sea el régimen feudal de Mohamed VI, cuya ocupación ilegal del Sáhara ha avalado en más de una ocasión, como en la propia Venezuela, una dictadura tan abyecta como la venezolana, que está mostrando una faz groseramente besánica en lo que ojalá que sean sus extractores, ¿no? En lo que ojalá que sean sus extractores, pero que es muy dudoso que sea así. Bueno, ya les he cansado seguramente a ustedes muchísimo. No sé si habré hecho un vídeo tan largo como este en alguna otra ocasión. Quería comentarles que llevamos un año aproximadamente haciendo esto con este canal, haciendo este canal y sacando toda esta serie de vídeos en este canal. Ha habido personas a las que a lo mejor he podido ofender en algún momento, porque algunas veces me sulfuro. Nunca ha habido una crítica personal a nadie. La crítica ha sido siempre política, incluso de personas a las que me he venido a nombrar. Siempre he tratado de hacer una crítica política y no personal. Puede ser que en algún momento me haya podido, si a alguien le he ofendido, le pido disculpas. Y bueno, seguiremos seguramente, a ver si, no sé si haciendo alguna innovación, pero quería dejar constancia de que hace un año que iniciamos esta pequeña andadura, una andadura que no tiene más objeto que el de ejercer nuestra libertad de expresión. La iniciamos también por razones personales y profesionales, por aquello de conocer este medio y de YouTube, tras tener una trayectoria que es la que es en el mundo del periodismo, y también en parte como un deber cívico, debo decirlo, ante cosas que no me gustaban y ante cosas que queríamos expresar y queríamos conocer también para ello este nuevo medio, y queremos seguir haciéndolo. Hay muchísimo que innovar, hay muchísimo que mejorar en estos vídeos, que muchas veces son un monólogo. Bueno, muchas veces, siempre, hasta ahora han sido siempre un monólogo, y un monólogo largo además, y que si han llegado y si ustedes escuchan siempre, desde luego les lo agradezco muchísimo, porque tiene muchísimo mérito el oírme y el aguantarme a mí. Supongo que lo harán en varias diócesis cuando se trata de vídeos, sobre todo si se trata de un vídeo como este. Pero yo quería agradecerles grandemente su atención. No tenemos todos los seguidores que quisiéramos, no tenemos todos los visionados que quisiéramos. Ya saben aquello que decía José Luis Balbín, que de que a él no le importaba dirigirse a una minoría. Pero bueno, tenemos algunos, hay personas que nos siguen, casi desde que empezamos, y que les agradecemos que lo hagan. Hay otras personas que algunas veces nos dicen cosas que no son muy bonitas, pero a nosotros tampoco nos importa mucho, somos partidarios acérrimos de la libertad de expresión. Y bueno, pues siempre les digo lo mismo, que traten de ser felices, que no pasen demasiado calor en esta época que estamos, que no se amarguen la vida, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, y sobre todo que sean muy felices. Ya saben que pueden seguirnos, que pueden dar like, todo eso. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Seguramente dentro de unos días volveremos
a vernos con algún otro vídeo, quizá no tan largo como este, esperemos, y hasta la próxima.